No podemos parar la situación, pero podemos ayudarte a superarla. Ahora más que nunca, somos tu apoyo. Somos tu apoyo fiscal. Somos tu apoyo laboral. Somos tu apoyo jurídico. Somos tu apoyo en prevención de riesgos laborales. Somos tu altavoz. Somos tu representación. Ahora, más que nunca, seguimos avanzando juntos. Ahora, más que nunca, somos FELE. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos los que estáis detrás de este sistema online que tanto nos apasiona últimamente y que desde la Federación de Empresarios intentamos hacerlo de una forma continua y lo mejor posible. Esto es una nueva jornada relacionada con los retos del nuevo escenario laboral de este año 20 y del próximo 21. Lo que tratamos es, desde la Federación de Empresarios, analizar la normativa sobre la prórroga de los ERTEs y el teletrabajo. Creo que aquí tenemos gente perfectamente ducha en la materia que nos puede aportar muchas ideas y, sobre todo, quitar muchas dudas. Por tanto, a todos los que estáis ahí detrás de este sistema os doy la bienvenida. Y, como no, doy también la bienvenida a Leonardo Olivares, que es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de León. Por supuestísimo también a José Antonio Bartolomé, que es el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León. Bienvenidos a ambos. Y, por supuesto, a nuestro servicio jurídico, Enrique, Hermenegildo y Alesia, que venís haciendo una labor muy importante y, sobre todo, una colaboración con el mundo empresarial que tanto lo necesita en estos momentos. Por mi parte, daros la bienvenida, que la jornada resulte lo más agradable y, por supuesto, lo más positiva posible. Y a partir de este momento, Enrique, lo dejo en tus manos. Sí, muchas gracias, Javier. Damos paso ahora a la inauguración con la intervención del presidente del Colegio de Graduados Sociales, una intervención que creemos que es indispensable en el mundo de las relaciones laborales, puesto que no se entendería sin la importante labor que hoy en día realizan los graduados sociales en las empresas de nuestra provincia. Así que, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, no se te oye. A ver. Ahora. No. No. A ver. Yo creo.
A ver, si nos escuchas, Leonardo, esta es una... Sí, Ahora perfectamente. Ahora perfectamente, bueno, siempre tenemos algo preparado. Sí, sí, Bueno, muy bien. repetía, bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que desde la Federación Leonesa de Empresarios se ha organizado ante el nuevo escenario laboral que tanto para los meses que quedan del año como para el 2021, pues estamos ahí pendientes de las modificaciones legislativas y de las adaptaciones a esta incertidumbre de la situación que se está dando. Quiero agradecer lógicamente a la FELE la invitación que ha cruzado al Colegio de Graduados Sociales para inaugurar este acto. Y ya sin más voy a decir lo que se vamos a desarrollar en la misma. Vamos a dar 3 bloques. En un primer bloque, Enrique Suárez, secretario adjunto de la FEL y de los servicios jurídicos de la misma, nos va a desarrollar la nueva ley del trabajo, del teletrabajo, el trabajo a distancia. El Real Decreto 28/2020 del 22 de noviembre va a dar cobertura a un tipo de trabajo que ya se venía desarrollando hace tiempo, pero que se ha demostrado con la pandemia que es una de las formas de garantizar un mejor trabajo y sobre todo un trabajo más sanitario, por así decirlo, es decir, con unas coberturas y una garantía sanitaria al ser realizado desde casa. Este Real Decreto, lógicamente, empieza con la voluntariedad de los trabajadores de aceptar esta forma de trabajar y luego va a ir desarrollando las diversas obligaciones y derechos tanto por parte de los trabajadores como por parte de las empresas, que es bastante importante, sobre todo cuando el trabajo se desarrolla desde el domicilio. Es importante también, creo que en este Real Decreto, y así lo desarrollará Enrique, la importancia que es la modificación que se hace en cuanto al reglamento, en el artículo 138 bis de la Ley de Jurisdicción Social, puesto que modifica y establece un nuevo sistema jurídico, una nueva forma jurídica en cuanto al acceso, reversión y modificación de este tipo de contratos. Bien es cierto que establece unos plazos muy pequeños y que según está la situación judicial no sabemos si se podrá cumplir. Y yo creo que también en este bloque es importante destacar la actuación de la Inspección de Trabajo, puesto que estamos hablando del domicilio particular de las personas. No sabemos hasta qué punto va a ser legal la actuación de Inspección de Trabajo en un domicilio particular y creo que es importante desarrollarlo. En el segundo bloque, Hermenegildo Fernández, de los Servicios Jurídicos de la FELE, va a desarrollar el complicado mundo de la tramitación de los ERTEs. Yo creo que todos hemos vivido, sobre todo los profesionales, unas situaciones muy complicadas en el primer momento de los ERTEs, puesto que teníamos que interpretar reales decretos, leyes, normas, guías, todas bastante dudosas y creo que todos hemos estado sufriendo una situación bastante complicada por parte del abandono que hemos tenido por parte de la Administración Pública. Lógicamente, todos pensábamos que el día 30 de septiembre acababa todo esto, pero como era de esperar, se ha publicado un nuevo Real Decreto, tan reciente como el día 30, que es el nuevo Real Decreto 30/2020, en el cual establece la prórroga de esos ERTEs de fuerza mayor, que casi todas las empresas tienen establecidos, unas pautas nuevas, y luego establece otras 2 novedades, que es un ERTE, por así decirlo, por impedimento o limitación de actividad, es decir, ERTEs que podríamos solicitar y que explicará Hermenegildo ante situaciones de confinamiento y que, por desgracia, estamos bastante cerca de una de ellas, por lo menos aquí en León, esperemos que no se dé. Y sobre todo, otro tipo de ERTEs son situaciones que seguirán una especie de procedimientos de suspensión y reducción de jornadas por causas por el COVID. Yo creo que es un decreto confuso, por lo menos es mi opinión, y yo creo que Hermenegildo Fernández nos va a poder aclarar todas estas situaciones. Y por último, en el último bloque, Aleix Sanovo, del Departamento de Relaciones Laborales de la FELE, nos va a hablar de los protocolos de actuación ante el COVID en el centro de trabajo. Yo creo que es muy importante decir que no por el hecho de trabajar en el domicilio vamos a tener que dejar de lado lo que es todo el tema de prevención de riesgos laborales y a lo mejor hay que hacer evaluaciones del puesto de trabajo, puesto que es el domicilio propio. Yo tengo incluso ahí una duda importante o a lo mejor un punto que se escapa y es la carga psicológica del trabajador, porque claro, el trabajador va a estar siempre en su domicilio, va a trabajar en su domicilio y al final podemos crear, voy a denominarlo, verdaderos autistas laborales. Y yo creo que al final falta esa socialización, esa falta de compartir con los compañeros de trabajo y, por supuesto, con la propia empresa. Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. Yo creo que es una jornada
bastante importante, máximo la situación que la que estamos viviendo, y yo creo que los participantes nos van a aclarar todas estas situaciones y otras situaciones que, bueno, pues que se nos escapan un poco a este evento. Yo simplemente quiero agradecer la invitación nuevamente y voy a terminar con una frase que estamos viendo en toda la ciudad, en carteles bastante interesantes, en los que nos dicen que apoyemos todo para que no se apague la luz de León. Tenemos que luchar todos por el futuro de nuestra ciudad, por el futuro de nuestra provincia, y yo creo que entre todos lo podremos conseguir. Simplemente queda inaugurada esta jornada y voy a ceder la palabra al primer interviniente, que es Enrique Suárez. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias, insisto, a la labor que están haciendo los graduados sociales al servicio de las empresas de nuestra provincia. Dicho esto, comenzamos con este primer bloque sobre la nueva ley. Aquí hemos dicho nueva ley del teletrabajo, pero en realidad es del trabajo a distancia, ¿no? Y bueno, se trata de una ley que viene un poco a regular una circunstancia sobrevenida. Como siempre nos encontramos como la ley siempre va detrás de la realidad. Y la realidad, ¿qué es lo que fue? Pues que mes de marzo, más de 4 millones de trabajadores se vieron expulsados de sus centros de trabajo, se vieron enviados a sus domicilios y de alguna u otra manera pudieron continuar con sus relaciones laborales desde casa. Estamos hablando de una situación bueno, pues derivada de la pandemia y que, bueno, pues a la cual nadie estaba preparado y bueno, lo cierto es que ese teletrabajo permitió de alguna manera que la actividad parcialmente continuase, que todos esos servicios se pudiesen seguir prestando a distancia a los que pudieron hacerlo y bueno, pues lo hicimos de la mejor manera posible, como se pudo. ¿Con riesgos en la seguridad de los equipos? Pues sí. ¿Con riesgos en protección de datos? Pues también. ¿Sin saber quién tenía que pagar los gastos que conllevaba? También. ¿Sin tener conocimiento de, bueno, con qué equipos informáticos debía realizarse la actividad laboral? Bueno, pues lo cierto es que fue todo muy precipitado y no hubo otra manera que sacar los temas adelante de la mejor manera posible. El teletrabajo tiene una serie de aspectos muy positivos y otros no tanto, que la propia ley o el Real Decreto Ley de Exposición de Motivos pues los enumera, ¿no? Nos habla de reducción de costes en las oficinas y ahorro en los desplazamientos, fijación de población, ¿no? Ahora conocemos mucha gente de Madrid o algunas personas, yo conozco, que están en estos momentos en León gracias al teletrabajo, o que van a zonas rurales o que viven en zonas rurales y pueden permitirse ese asentamiento de población, puesto que los medios tecnológicos le permiten realizar su actividad laboral. Reducción del absentismo, no cabe duda que facilita la asistencia al puesto de trabajo, disminución de la contaminación, que aquí en León no tenemos ese problema, pero daos cuenta en Madrid, los líos que había con las matrículas, que unas matrículas podían usarse unos días, otros coches otros días. Bueno, pues es un problema la contaminación en las grandes ciudades y que con esto, pues de alguna manera, se ve beneficiado. Fortalece la formación, la empleabilidad, ¿no? En cuanto que mejoramos nuestro nivel de adaptación tecnológico, pero también tiene unos aspectos negativos, como es el estrés, esa dependencia y esa ansiedad que puede generar la dependencia a los medios tecnológicos, esa dificultad a la hora de distinguir entre el horario familiar y el horario de trabajo, y dificultades, aquí se habla también en la exposición de motivos, pues porque no todas las localidades, no todas las zonas rurales pues tienen esa posibilidad de acceder a medios tecnológicos. Bueno, hay que decir que estos tres temas son fruto del diálogo social, son fruto de las organizaciones empresariales más representativas y que lo que vamos a abordar hoy es las materias propias de una patronal. ¿Cuáles son las materias propias de una patronal que se precie y que interviene en el diálogo social? Pues su participación en las relaciones laborales, ¿no? Participación en las relaciones laborales que giran en torno, además del diálogo social, en la negociación colectiva. Daros cuenta que es la patronal y no otras quien regula las relaciones laborales como organización empresarial más representativa, y lo que allí se pacte, pues digamos que tiene efectos vinculantes, en el caso de León, sobre más de 50.000 trabajadores
que están afectados por esa negociación colectiva provincial, al margen de los autonómicos o estatales, en los cuales también participamos, ya sea a través de CECALE o a través de nuestra patronal en España, que es CEOE. Por tanto, hemos con esta jornada ido al origen, ¿no?, de lo que es una patronal para desarrollar, y perdonad que haga este pequeño paréntesis, lo que son las relaciones laborales. El teletrabajo, a partir de aquí, realiza, bueno, pues digamos que este Real Decreto Ley, que entra en vigor el 13 de octubre, establece distintas definiciones. ¿Teletrabajo es trabajo a distancia? Bueno, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? El trabajo a distancia es una modalidad de organización de la prestación laboral que se realiza de forma regular fuera del centro de trabajo, en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, ¿no? ¿Qué es teletrabajo? Pues teletrabajo es aquel que se realiza ese trabajo fuera del centro de trabajo con un uso intensivo de medios tecnológicos, ¿no?, exclusivo, prevalente y demás. Por tanto, el teletrabajo es una subespecie del trabajo a distancia y se le aplicará esta norma que hoy estamos viendo siempre que se realice esa forma de trabajo fuera de su centro en un periodo mínimo de 3 meses, o sea, en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada. Es decir, para que nos aclaremos, una jornada de 40 horas a la semana, cuando supero las 12 horas, estamos hablando ya de un trabajo regular, estamos hablando de un trabajo que se ve afectado por todas estas, esta norma que vamos a conocer a continuación y que derivan muchas obligaciones y muchos derechos también de su aplicación, ¿no? Una jornada de 20 horas a la semana, pues a partir de que trabajo 6 horas, pues resulta de aplicación esta norma. Hay que decir que esta norma deja su total desarrollo, y yo diría una capacidad importantísima, a la negociación colectiva para regular el teletrabajo, de manera que incluso puede modificar estos porcentajes. Es decir, que la negociación colectiva puede establecer incluso el derecho al teletrabajo de determinados puestos, o que se entenderá que existe trabajo regular cuando el porcentaje incluso es inferior, con lo cual vemos cómo la capacidad de los negociadores o de intervención en la regulación del teletrabajo, en la negociación colectiva, yo diría que va a ser total, ¿vale? Entonces, permanezcamos atentos a la negociación colectiva que desarrollaremos a partir de ahora en FELE, a estas cuestiones, porque van a ser importantes. Límites. Bueno, pues los contratos en prácticas para la formación y aprendizaje, como mínimo el 50% tiene que ser presencial, si bien la negociación colectiva, bueno, pues puede realizar variaciones, puede establecer un porcentaje superior, ¿vale? Siempre la negociación colectiva lo que puede hacer es mejorar la regulación ordinaria, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que estar, como digo, muy atentos a lo que allí se negocie, o a lo que allí, en este caso, negociamos. Para que os hagáis una idea, es un Real Decreto que tiene 22 artículos, y yo he encontrado la referencia a la negociación colectiva en más de 17 ocasiones, ¿no? Por lo tanto, esa negociación que se llevó a cabo en el ámbito de COE, los sindicatos y el gobierno, pues han querido derivar a la negociación colectiva su desarrollo, ¿no? Bueno, sobre esa negociación me consta, participamos en la Comisión de Diálogo Social de COE, que hubo muchos problemas porque el anteproyecto prácticamente no establecía un porcentaje y era todo, bueno, pues una serie de importantes costes para la empresa, y bueno, pues fruto de esa negociación y en el último momento y en la última campana, como se suele decir, se consiguió modular con esos porcentajes y se consiguió, bueno, pues también derivar gran parte de lo acordado a la negociación colectiva. Parte de un principio básico que es la igualdad retributiva, es decir, todo trabajador que preste sus servicios a distancia de forma de teletrabajo conforme a este Real Decreto, pues no puede ver mermadas sus condiciones económicas, ¿no? Debe ser igual que la de un trabajador que
que realiza su prestación laboral de forma presencial. Y aquí ya encontramos el primer, el primer inconveniente, no, la primera vicisitud, es decir, ¿qué hacemos con aquellos pluses que retribuyen o compensan, por ejemplo, la toxicidad? Yo si trabajo en mi casa y resulta que el trabajo presencial está compensado con un plus de toxicidad porque estoy sometido a unas atmósferas pues peligrosas o tóxicas, pues todo parece indicar que ese tipo de pluses pues, no deben cobrarse por parte de un trabajador que presta sus servicios en su domicilio. ¿Eso quiere decir que se produce una discriminación? Nosotros entendemos que no, la COE entiende que no, y así es como nosotros lo vamos a aplicar. Es decir, aquellos pluses que están ligados a un hecho determinado que no se produce en la situación de trabajo a distancia, pues entendemos que no deben ser retribuidos. Por lo contrario, o en sentido contrario, sí que, como vamos a ver, han de ser compensados una serie de gastos que ocasiona el teletrabajo. Y por tanto, pues a lo mejor pluses como el de transporte, puesto que ya no me desplazo a mi centro de trabajo, pues a lo mejor pueden ser sustituidos o incluso mejorados por un plus de teletrabajo, ¿no? Plus de teletrabajo que va a tener que ir compensando todos aquellos gastos que tiene que incurrir el trabajador, ¿vale? Como decía, igual retribución y no discriminación. Y luego otro principio también es un principio de prioridad, ¿no? De acceso de los trabajadores a distancia que tienen su totalidad de jornada de forma, pues eso, a distancia, a acceder a las vacantes presenciales que se produzcan, ¿no? Esa prioridad de acceso, es decir, aquellos trabajadores que estén fuera del centro y realicen la totalidad de su jornada en su domicilio, tienen una prioridad para acceder a puestos de trabajo presenciales. Bueno, pues dicho esto, vamos a una nota característica que ya lo adelantó Leonardo, el representante del Colegio de Graduados Sociales, que es en la que, digamos, que deriva o pivota todo lo que es el Real Decreto, ¿vale? Y esto es algo que se hizo mucho hincapié desde COE y que bueno, pues de alguna manera se delimitó, ¿no? Porque parece ser que el inicio por el cual se pretendía regular esto era como un derecho del trabajador, el derecho al teletrabajo. Y nosotros lo que conseguimos adecuar a que es un estilo, es un modelo de organización de la prestación laboral, ¿no? Y que está sometida siempre a la voluntariedad de las partes. Voluntariedad para el trabajador, es decir, es voluntario para el trabajador y también es voluntario para la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser objeto de un pacto que tiene que estar sometido a unas condiciones de fondo y de forma. ¿Eso qué quiere decir además? Pues que no puede imponerse, ni el trabajador lo puede imponer a la empresa, ni la empresa lo puede imponer al trabajador, ni siquiera haciendo uso de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Sabéis que el artículo 41 del Estatuto prevé que cuando existen causas justificativas, sean económicas, organizativas o de producción, la empresa puede adecuar, puede modificar esas condiciones que estaban pactadas. Bueno, pues en el caso del teletrabajo no puede ser así, ¿vale? Ni tampoco puede ser causa de extinción el que el trabajador se niegue a prestar sus servicios a distancia en su domicilio ejerciendo este teletrabajo y la empresa decida extinguir el contrato con un despido. No es causa justificada del despido, ¿no? Sin perjuicio del derecho que en la negociación colectiva se pueda reconocer a los trabajadores en materia de teletrabajo. Es decir, que si el convenio colectivo establece que determinados puestos, en determinados porcentajes, los trabajadores tienen derecho a ejercitar su prestación laboral de esa forma, pues a partir de ese momento esa voluntariedad, digamos que queda delegada o queda subsumida por el acuerdo colectivo que con carácter vinculante afectaría a todo un sector y a esa categoría o a esa situación concreta que se trate. Por eso, de ahí la importancia de
asistir a las mesas de negociación, de participar en las mesas de negociación colectiva, porque si mañana en la negociación colectiva, en un convenio como puede ser, no sé, el sector del metal o el sector, cualquier convenio de relevancia, se dice que determinada categoría, por sus características, podrá ser desarrollado íntegramente por parte del trabajador, si así lo desea, de forma a distancia, bueno, pues las empresas, pues digamos que van a verse sometidas a ese acuerdo, y esa voluntariedad deviene en favor de la autonomía colectiva del convenio colectivo. Otra nota característica es la reversibilidad, disculpar la palabra, al trabajo presencial. Es decir, en todo momento las partes pueden retornar al centro de trabajo. Vamos a ver cómo eso tiene que estar sometido a unas condiciones o a un procedimiento. Vamos a ir acelerando un poco porque veo que hay temas también importantes en las siguientes ponencias que no podemos perder. Obligaciones formales. Tiene que ser regulado mediante un acuerdo escrito entre el trabajador y la empresa. Se tiene que formalizar bien al inicio de la relación laboral, o bien si se produce una modificación de ese trabajo presencial a trabajo a distancia, pues en el momento en que eso se produzca, pero siempre antes de que se inicie ese trabajo a distancia. Se tiene que dar copia a la representación legal de los trabajadores en el plazo de 10 días y hay que registrarlo en la oficina de empleo. Al igual que ocurre en el caso de que se modifique este acuerdo colectivo. Perdón, corrijo. En el caso de que se modifique este acuerdo entre empresa y trabajador, hay que comunicarlo a la representación legal de los trabajadores, y lo cierto es que el artículo 8 no prevé que esa modificación deba inscribirse en la oficina de empleo. Nosotros, en aras a la seguridad, en aras a la tranquilidad, en aras a esa protección, recomendamos que la modificación sea también inscrita en la oficina de empleo. Por tanto, el primer requisito es que tiene que existir un acuerdo escrito que regule pues, un contenido mínimo obligatorio, y en el cual, pues como vemos, se tiene que reflejar el inventario de bienes, de medios, de equipos y herramientas que son necesarios para desarrollar ese trabajo a distancia, ¿vale? Incluso, además, habla de consumibles y de vida útil de los distintos medios y equipos y herramientas. Por lo tanto, hay que hacer una relación de todos los medios que se necesitan, y esa relación de todos los medios que se necesitan, ya os adelanto que tiene que dotarlos la empresa. Tiene que ser la empresa quien se los proporcione al trabajador. Incluso habla de bienes muebles, ¿vale? Su gasto y su compensación correrán íntegramente a cargo de la empresa. Todo ello sin perjuicio de la regulación que establezca de cómo se compensará, cuál va a ser la cuantía en el convenio colectivo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el papel de la negociación colectiva a establecer cómo se compensan esos gastos, si hay que cubrir la totalidad de los mismos, pero hay que cuantificarlos de alguna manera, ¿no? Bueno, pues todo eso, a partir de la entrada en vigor, que es el 13 de octubre, y sin perjuicio de algunos periodos transitorios, dependiendo de algunas circunstancias que veremos más adelante, corren a cargo de la empresa. Horario y, en su caso, reglas de disponibilidad, también hay que fijarlo en este acuerdo. Porcentaje de distribución de trabajo presencial y a distancia, es decir, cuál va a ser el porcentaje que va a estar en su domicilio y cuál va a ser el porcentaje que va a ser presencial. Centro de trabajo al cual queda escrito. Lugar donde va a prestar su relación ese trabajo a distancia. Si lo voy a hacer en una casa en la montaña, si lo voy a hacer en una casa en León, si lo voy a hacer, ¿dónde lo voy a hacer? También hay que especificarlo. El preaviso de los plazos de reversibilidad, es decir, esto es importante. Si yo puedo decir mañana, oye, me vuelvo al centro de trabajo, y dices, oye, no, que no lo tengo preparado. Es decir, el plazo con el cual yo aviso de que se cambian las circunstancias por parte del trabajador o por parte de la empresa tiene que establecerse en este acuerdo. Los medios de control de empresarial, es decir, los medios con los que la empresa va a asegurar que esa relación laboral se produce en condiciones normales, también va
a existir unos medios de control, que eso fue una modificación que introdujo, la COE, o que introdujimos en COE, perdón. Procedimiento ante incidencias técnicas, cómo vamos a salvar pues si un trabajador no se puede conectar o si un servidor se cae, etcétera. Instrucciones dictadas en protección de datos con la participación de la representación legal de los trabajadores. Aquí, con toda esta nueva forma de prestación laboral, no cabe duda que se abre una brecha importante en la seguridad de la información y en la protección de datos, que las empresas deben hacer un esfuerzo y los trabajadores importante para asegurar la protección de datos y la seguridad de la información, y la duración del acuerdo, también el plazo al que está sometido. Como vemos, es una relación extensísima del contenido obligatorio que tiene que tener este acuerdo. Os tengo que decir que en la FELE ya estamos trabajando para establecer un pequeño modelo que sirva para todas las empresas que lo puedan utilizar, y en cuanto lo tengamos avanzado lo sacaremos en los próximos días. Y, bueno, pues también se establece una regulación de los derechos de los trabajadores que realizan este tipo de prestación, ¿no? Derecho a la formación, que todos los trabajadores puedan acceder a la formación que se desarrolla en la empresa, es decir, una doble vertiente. Por un lado, que algunos de estos derechos lo que pretenden es sumergir al trabajador que está fuera del centro de trabajo en todos los beneficios que tiene el trabajo presencial, y uno de ellos es la formación, y por tanto no puede verse perjudicado. Y otro también es esa adaptación a los medios tecnológicos que es tan necesaria y que todos vemos que vamos a una velocidad de vértigo, pues la empresa tiene obligación de formar a esos trabajadores para, de alguna manera, que se dé esa actitud de adaptación a los últimos medios tecnológicos. Derecho a la promoción profesional, que hemos ya algo adelantado, tienen derecho a conocer cuáles son las vacantes que se producen, y la empresa va a tener obligación de comunicar por escrito a todos los trabajadores, incluidos a los que presten su actividad de forma a distancia, pues cuáles son las vacantes que existen en cada momento. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas. Digamos que esto es lo que habíamos hablado, sin perjuicio que la negociación colectiva establecerá la fórmula o puede establecer cuáles son los medios y herramientas que se necesitan, ¿no? Lo cierto es que a partir de la entrada en vigor y del que resulte de aplicación, los medios correrán a cargo de la empresa tiene que ser capaz de ponérselos a su disposición. Tendrá que además compensar cualquier gasto que eso le ocasione en relación a su prestación laboral a distancia. Tiene derecho a disponer un horario flexible, siempre y cuando la negociación colectiva, bueno, pues establezca o lo puede establecer pues esa compatibilidad, ¿no?, con la prestación laboral. Sí que este derecho al horario flexible lo dice de una forma muy genérica, que veremos a ver cómo se interpreta por parte de nuestros órganos judiciales. Derecho al registro horario para conocer el inicio y la finalización de jornada, pues también el que no se den jornadas maratonianas, y por otro lado que la empresa también lleve algún tipo de control, pero lo cierto es que tiene derecho a ese registro horario, y sin perjuicio que la negociación colectiva, cuando veáis ahí en la presentación, quiere decir que hace referencia expresa a su regulación por medio de la negociación colectiva. Derecho a la prevención de riesgos laborales, y aquí es una novedad importante que, bueno, pues se establece que se haya de llevar a cabo una evaluación de los riesgos específicos a este tipo de prestación laboral, ¿no? Y se habla de riesgos vinculados al estrés y las nuevas tecnologías, riesgos ergonómicos, etcétera, y organizativos, y a ese aislamiento, ¿no?, que puede producirse por parte del trabajador que presta su servicio de forma a distancia, ¿no?, en forma de teletrabajo. Incluso prevé la posibilidad de que los servicios de evaluación accedan al domicilio del trabajador para llevar a cabo una evaluación de riesgos del habitáculo, de la habitación, del lugar exacto donde se desarrolla la actividad laboral. Todo esto, claro está, con la autorización por escrito del trabajador para acceder a su domicilio particular. En el caso que el trabajador se niegue, sí que permite
llevarse a cabo una evaluación a distancia. Yo me imagino que se facilitará por parte de nuestros servicios técnicos un test con las distintas medidas que se tienen que tener en cuenta y se podrá llevar esa evaluación de forma a distancia. El derecho a la desconexión digital, incluido directivos, que también se desarrollará con la negociación colectiva, es decir, sensibilizar sobre la necesidad de adecuar, ¿no?, los horarios a la vida familiar del trabajador. Bueno, por hacer un paréntesis, yo antes de ayer recibí un WhatsApp a las 5 y pico de la mañana y ayer por la noche a las 11 y pico todavía recibía WhatsApps de gente o de compañeros o de empresas realizando todo tipo de consultas. Yo creo que ese derecho a desconexión digital es algo que debemos sensibilizarnos todos, yo también me incluyo, en la gestión de nuestras comunicaciones electrónicas, en la gestión de nuestros correos electrónicos y en la gestión de esos WhatsApp. Derechos colectivos, derecho a la participación, se habla también de tener un tablón virtual para poder facilitar esos derechos colectivos al trabajador, bueno, pues, participar en elecciones sindicales, etcétera, ¿no? Bueno, pues que no se vea mermado ningún tipo de derecho de estas características por el hecho de estar a distancia. Facultades a la empresa. Bueno, pues las facultades a la empresa, hemos visto derechos, una lista muy extensa de todos los derechos que dispone el trabajador, y las facultades de la empresa, bueno, pues se resumen básicamente a dos, ¿no? El control empresarial. La empresa podrá establecer medios o disponer de medios telemáticos para controlar que efectivamente la prestación laboral se está llevando a cabo, y eso es algo que se logró introducir. Me parece algo lógico, ¿no?, que la empresa, digamos, al igual que ocurre de forma presencial, pueda comprobar que se está llevando a cabo la prestación laboral, y una especial sensibilidad a las instrucciones que dé la empresa en materia de seguridad y protección de datos, ¿no? Sí que quiero hacer una mención que se me pasa y que no quería dejarlo pasar, y es que la empresa nunca podrá exigir, dice la palabra exigir, no podrá exigir que el trabajador tenga que instalar determinados programas en sus equipos informáticos, ni podrá exigir que utilice sus equipos privados o sus equipos personales para su actividad laboral. Eso es una norma que lo quiere dejar claro, esta es una norma que lo quiere dejar claro, sin perjuicio de la voluntariedad de este tipo de prestación laboral. Del mismo modo, y se remite a la negociación colectiva, la empresa podrá determinar cuál es el uso que se va a dar de los medios y equipos informáticos de la empresa en el domicilio. Es decir, no parece tampoco lógico que si la empresa me dota de unos equipos informáticos, pues utilice sus medios informáticos para nuestra vida personal o familiar. Y ya voy acabando. Sí que establece una disposición primera. Aquí voy a mencionar la tercera, pero no quiero dejarme la primera también porque se me olvidaba. Y es importante que las empresas que viniesen realizando este servicio de forma a distancia con sus trabajadores tienen de plazo 3 meses para llevar a cabo esa adaptación. Aquellos que viniese regulado a través de trabajo con un acuerdo colectivo estaremos a que pierda vigencia, y si no un plazo entre 1 a 3 años, en función de las características de ese acuerdo colectivo, de ese convenio colectivo. Y sí que quería hacer mención expresa, y ya voy finalizando, a esa disposición transitoria tercera que viene a regular el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada del COVID, ¿no? Y bueno, lo que viene un poco a decir que en las circunstancias actuales de contención sanitaria derivada del COVID le seguirá aplicando, resultará aplicable la legislación ordinaria, excepto que en todo caso las empresas estarán obligadas a dotar de los medios económicos, o sea, medios tecnológicos a sus trabajadores. Es decir, durante esta época, durante estas fechas de contención sanitaria, aquellos trabajadores que se vean desplazados a sus domicilios para evitar propagar el virus, bueno, pues la empresa tiene obligación de darle los medios económicos, los medios informáticos, insisto, los medios informáticos necesarios para el desarrollo de su actividad
laboral, ¿vale? No obstante, dice que su compensación lo deja en manos de la negociación colectiva. Digamos que lo deja la compensación económica a que la negociación colectiva lo regule. Creo que ya hemos recibido llamadas de teléfono, me han comentado, por la representación sindical para llevar a cabo una negociación de los términos económicos de esta compensación de gastos que se pudiera producir. Bueno, pues dicho esto, son a grandes rasgos lo que define esta Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia. Yo lo resumiría con dos conclusiones principales: voluntariedad, 3, formalidad en cuanto que exige un acuerdo y registrarlo, y luego el papel tan importante que va a jugar en su desarrollo la negociación colectiva. Dicho esto, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Al finalizar de la jornada ya nos quedaremos nosotros para abrir un turno de preguntas después de la clausura, para ya más fuera de la grabación y más a título pues más discreto resolver todas las dudas que se os planteen. Y ahora quiero dar paso a Hermenegildo Fernández, el responsable de los servicios jurídicos, para que nos aborde la gestión de los ERTE tan importante y de tanta actualidad en este momento. Muchas gracias a todos. Hermenegildo, cuando quieras. Buenos días a todos. Vamos a ver. Bueno, en relación con los ERTE, empezar diciendo que de los datos que nos ha facilitado la Junta de Castilla y León, a fecha 24 de septiembre, pues en la provincia de León tenemos 5.677 expedientes de regulación de empleo y que afectan a 24.106 trabajadores. Por tanto, eso pone de manifiesto la importancia que está teniendo el virus en la economía y en las empresas. Bien, empezando con los ERTES, hay que decir que, que se puede definir los ERTES como un procedimiento administrativo por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal, lógicamente siguiendo el procedimiento establecido normativamente, ¿no? Donde se regulan los ERTES, pues en primer lugar en el Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 45.1 pues se dice que el trabajo se puede suspender, entre otras causas, por fuerza mayor temporal y también por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los famosos ETO, ¿no? Y el artículo 47 pues regula la suspensión del contrato de reducción de jornada por las causas ETO y define lo que son esas causas económicas, lo que se entiende por causas económicas, técnicas, organizativas o producción, que pues están ahí, cualquiera las puede leer, no hace falta leerlas, ¿no? El artículo 47.3 del Estatuto también dice que el contrato se puede suspender por causas derivadas de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 y normas de desarrollo. Y el 51.7 pues dice que la existencia de la fuerza mayor como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a las disposiciones en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario. Establece el procedimiento que después es ampliamente desarrollado en el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre que aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada. Bien, centrándonos específicamente en los ERTES derivados del COVID-19, una breve relación o resumen de la legislación desde que se empezó la pandemia. Pues en el Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo se publicó, como todos recordamos, el Real Decreto 463 de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma. Se establecieron en este Real Decreto límites a la libertad de circulación de las personas. Se suspendió la actividad educativa, entre otras, se suspendió la apertura al público de locales, establecimientos minoristas, etcétera, excepto pues aquellos de, como todos recordamos, alimentación, bebidas, primera necesidad, etcétera, ¿no? Después, mediante el Real Decreto Ley, que este es
fundamental, fue el primero de los que empezaron a regular en profundidad lo de los ERTEs, el Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, se establecieron unas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y se adoptaron, entre otras medidas, en materia de suspensión temporal de los contratos y reducción temporal de jornada con el fin de evitar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica. Su finalidad era priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos. Y se especificó que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrían la consideración de fuerza mayor. Este Real Decreto también estableció exoneraciones a las empresas del 75% de la aportación a la seguridad social, alcanzando la exoneración del 100% de la cuota cuando se trataba de empresas de menos de 100 trabajadores, siempre que las empresas, y eso fue fundamental también y sigue dando polémica, siempre que se comprometieran a mantener el empleo. Dado que, bueno, hasta esta fecha la exoneración solo existía en los casos de que la fuerza mayor derivara de acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total o parcial de la empresa o el centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad. El empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la seguridad social. En ese Real Decreto se establecieron también medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de la actividad para evitar los despidos y en el artículo 22 se definieron como situaciones derivadas de fuerza mayor pues las suspensiones de los contratos y reducciones de jornada que tengan la causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público, en general, movilidad de las personas y falta de mercancías, falta de suministro que impida gravemente continuar el desarrollo, etc. Se establecieron al efecto también unas especialidades para los supuestos en que se decidiera por la empresa la suspensión del contrato o la reducción de la jornada, con base en esas circunstancias, estableciendo un procedimiento que se inicia mediante una solicitud de la empresa a la que había que acompañar el informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID y, en su caso, también la documentación acreditativa. La empresa debe comunicar su solicitud a los trabajadores y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en su caso, a la representación de estas. La existencia de la fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral y la resolución debe dictarse en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe en su caso de la inspección de trabajo, y se debe limitar a constatar la existencia cuando proceda de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión o reducción de jornada que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El informe de la inspección de trabajo es potestativa por la autoridad laboral, pero se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días. En el artículo 23 de ese Real Decreto, el 8/2020, también se regularon los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por los ETOP, las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y también se introdujeron unas especialidades en relación con el Real Decreto 1483/2012, que eran, entre otras, que en el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión representativa de los trabajadores para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa, debiendo estar conformada la comisión por una persona por cada uno de los sindicatos. Y en caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días. El periodo de consultas no deberá exceder del máximo de 7 días y el informe de la inspección de trabajo, como hemos dicho, será potestativo, pero se evacuará en el improrrogable plazo de 7 días. En el artículo 24 de ese Real Decreto
el 8/2020, se establecieron medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con esos procedimientos de suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor. La Tesorería General de la Seguridad Social exonera a las empresas del abono de esas aportaciones dependiendo de si son de más o menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 y la exoneración podía alcanzar el 100% o el 75% si era de más de 50 trabajadores. La exoneración se aplica por la Tesorería a instancias del empresario previa comunicación. No sé qué ha pasado ahí, si se oye o no. Se escucha. Se escucha perfectamente, Hermenegildo. En el artículo 25 también se establecieron medidas extraordinarias en materia de protección de desempleo en estos procedimientos referidos en el artículo 22, que era fuerza mayor, y en el 23 por causas ETOP. En estos supuestos de suspensión de los contratos o reducción temporal de la jornada por esas causas, se reconocía el derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectados, aunque carecieran de periodo de ocupación cotizada mínimo necesario. No se computaba el tiempo en que se percibía la prestación por desempleo a los efectos de consumir los periodos de percepción establecidos. La base reguladora era el promedio de los 180 últimos días cotizados o en su defecto el periodo de tiempo inferior. La duración de la prestación se extenderá, hacia el Real Decreto, hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato o de reducción temporal de la jornada. Y el artículo 28 de ese Real Decreto pues, determinó que esas medidas, las recogidas en el artículo 22, 23, 24 y 25, estarían vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Y en el Boletín Oficial del Estado del 28 de marzo se publicó el Real Decreto Ley 9/2020, del 27 de marzo, que en el artículo 2 estableció también medidas extraordinarias para la protección del empleo, haciendo constar que la fuerza mayor y las causas ETOP, en las que se amparan las medidas de suspensión y reducción de jornada de los artículos 22 y 23, no se podrían entender, esto es importante, como causas justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido, que ahora se ha vuelto a poner en el Real Decreto Ley 30/2020. Y también se estableció en el artículo 5 la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, haciendo constar que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo e interioridad por las causas previstas en los artículos 22 y 23, es decir, fuerza mayor y ETOP, supondrá la interrupción del cómputo tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes. Y la disposición adicional primera limitó la duración de los expedientes temporales de regulación de empleo basados en fuerza mayor, estableciendo como duración máxima la del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Después, el Real Decreto Ley 18/20 de 12 de mayo diferenció a efectos de los ERTES entre empresas en situación de fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. Se adoptaron medidas extraordinarias en materias de cotización vinculadas a la situación de fuerza mayor total y a la situación de fuerza mayor parcial. Se prorrogaron los ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 y se dio una nueva redacción adicional sexta a la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/20 referente a la salvaguardia del empleo, tratando de aclarar las dudas que habían surgido, y estableció que estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a la parte de la plantilla, y clarificó cuando no se considera incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo en situaciones tales como el despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo cuando éste no suponga un despido, sino una interrupción del mismo. Después,
el Real Decreto Ley 24/2020 del 26 de junio prorrogó los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre del año en curso y estableció exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Y ahora ya llegamos al último de los Real Decreto Ley 30/2020 de 28 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo. Bien, este Real Decreto ha prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes basados en el artículo 22 del Real Decreto 8/20, es decir, los ERTE por fuerza mayor, a efectos de prestaciones por desempleo y suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados por ERTE. Estas empresas deben formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados antes del día 20 de octubre de 2020, además de comunicar a la entidad gestora cuando proceda a la renuncia total y definitiva al ERTE, etc. No se establece, esto hay que hacer hincapié, que no se establece con carácter general ningún tipo de exoneración de cuotas de la Seguridad Social para estos ERTE de fuerza mayor, prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, pero debemos tener en cuenta, y esto es fundamental, el punto 3 de la disposición adicional primera, que sí establece exoneraciones entre el 1 de octubre del 20 y el 31 de enero del 21 del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social y por conceptos de caución conjunta para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad cuya actividad se clasifique, y esto es fundamental otra vez, en alguno de los códigos CENAE previstos en el anexo del Real Decreto Ley, en el que, bueno, echamos de menos pues, sectores como puede ser la hostelería, restauración, comercio, etc. Cualquiera que quiera ver pues puede comprobar qué CENAE, qué sectores están incluidos ahí, y echamos de menos muchos de esos. También podrán acceder a las exoneraciones previstas en el apartado tercero de esa disposición adicional las empresas que tengan expedientes de regulación de empleo temporal prorrogados automáticamente cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas a las que se refiere el apartado anterior o formen parte de una cadena de valor de estos. Y dice el Real Decreto que se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CENAE 9, previstos en el anexo del Real Decreto Ley, en el momento de su entrada en vigor, las empresas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en el código CENAE 09. Así como aquellas cuya actividad real depende también indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dicho código CENAE. Por tanto, este código se rige en fundamental. La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante, esto también es importante tenerlo en cuenta porque el plazo es muy pequeño. Esta solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor debe ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y hay que tramitarla conforme a un procedimiento establecido en la disposición adicional primera. Dentro de los ERTE de fuerza mayor, este Real Decreto Ley distingue tres: el ERTE por impedimento de actividad, que es aplicable a las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de los centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020. Es necesario tramitar un nuevo ERTE y por cada centro de trabajo, no por empresa, por cada centro de trabajo afectado. Su duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento referidas. En este supuesto, las empresas pueden beneficiarse de las exoneraciones de cuotas del 100% de la aportación a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores, a fecha 29 de febrero de 2020,
o del 90% si tiene 50 o más trabajadores a esa fecha. En segundo lugar, establece el ERTE por limitaciones de actividad, aplicable a empresas y entidades de cualquier sector de actividad que vean limitado el desarrollo normal de su actividad a consecuencia también de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. También es necesario tramitar un nuevo ERTE por cada centro de trabajo y en este caso las empresas también se pueden beneficiar. Desde el 30 de septiembre hasta el 31 de enero del 2021 de los porcentajes siguientes. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero del 2021, dice el Real Decreto que la exoneración alcanza el 100%, 90%, 85% y 80%. O sea, desciende un 5% cada mes. Respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras al 29 de febrero de 2020. Y si tenía más, la exención es el 90, 80, 75 y 70. En estos dos tipos de ERTE, de impedimento y de limitaciones, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial y al relativo a las cuotas por concepto de recaudación conjunta. La tramitación se lleva a cabo por un momento, el procedimiento está en el Real Decreto y no nos saltamos por falta de tiempo. También regula los ERTEs de rebrote, basados en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 24/2020, que eran por fuerza mayor, que ya implicaban en ese Real Decreto el cierre del centro de trabajo o de la empresa, siendo las exoneraciones en estos ERTEs de rebrote y en estos casos del 100% en empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en empresas de 50 o más. Además, este Real Decreto también regula los ERTEs de suspensión y reducción de jornada por causas ETOP, vinculadas al COVID-19. A estos ERTEs distingue varios tipos de ERTE también aquí. Los ERTEs, no el mismo ERTE, pero bueno, depende de la fecha de inicio y tal. Dice que a estos ERTEs ETOP iniciados tras la entrada en vigor del Real Decreto, a partir del 30 de septiembre y hasta el 31 de enero, le resulta aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 820 con unas especialidades. Los ERTEs, la tramitación se puede iniciar mientras esté vigente un expediente, un ERE de fuerza mayor, basado en las causas del artículo 22 de ese Real Decreto. Cuando el ERTE por causas ETOP vinculados al COVID-19 se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, la fecha de efectos del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor. Para estos dos casos, la empresa debe formular solicitud colectiva de prestación de desempleo en el modelo establecido al efecto, y este es un plazo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que son 15 días siguientes a que se produzca la situación legal de desempleo. También los ERTEs por causa ETOP vigentes a la fecha de entrada de este Real Decreto Ley, el 30 de septiembre, seguirán, a esos ERTEs siguen siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido, siendo también posible su prórroga de esos ERTEs cuando finalizara durante la vigencia de este Real Decreto Ley, pero para eso es necesario que en el periodo de consulta se llegue a un acuerdo y también no tramitarse la prórroga ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del expediente inicial. Las empresas que estén aplicando un ERTE ETOP a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, es decir, al 30 de septiembre, también deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020. Bien, también establece este Real Decreto pues, unos límites, como ya venían los anteriores, en relación con el reparto de dividendos y transparencia fiscal, que a tal efecto dicen que continúa vigente el artículo 5 del Real Decreto 24/2020, en lo que respecta a la provisión de la tramitación de ERTE en empresas y entidades que tengan domicilio fiscal en paraísos o territorios calificados como paraísos fiscales, así como también prohíbe el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en los que se apliquen esos ERTEs para empresas y sociedades acogidas a ERTEs COVID, salvo si devuelven previamente el importe de la exoneración aplicadas
a las cuotas de la Seguridad Social y han renunciado a ella. Esta prohibición de reparto de dividendos, esta es una salvedad, no se aplica a las empresas que tuvieran menos de 50 trabajadores a fecha de 29 de febrero de 2020. También el Real Decreto sigue manteniendo cláusulas de salvaguardia del empleo y así los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto Ley 24/2020 se mantienen vigentes en los términos previstos en esos preceptos y por los plazos recogidos. Aquellas empresas que reciban exoneraciones conforme a lo previsto en este nuevo Real Decreto quedan comprometidas a un nuevo periodo de 6 meses, cuyo contenido, requisitos y cómputo regirá por lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/20 de 17 de marzo, pero hay que tener en cuenta que si la empresa estuviera afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo anterior, el inicio del periodo previsto en este Real Decreto empieza cuando aquel haya terminado. Se prorrogan hasta el 31 de enero del 21, como hemos dicho, la prohibición de despidos y extinciones por causas de fuerza mayor o ETOP, eso que estaba regulado en los artículos 2 y 5 del Real Decreto 9/20 del 27 de marzo. También continúa vigente la interrupción tanto de la duración máxima de los contratos como temporales, como el de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Se mantiene igualmente la prohibición ya contemplada en el Real Decreto Ley 24/2020 de realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad o concertar nuevas contrataciones directas o indirectas durante la aplicación de los ERTES. Hay que recordar que esas limitaciones se exceptúan en supuestos en que las personas reguladas y que presten servicios en el centro afectado por esas nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación u otras razones justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a ellas. Esa es la salvedad. También continúan vigentes las medidas extraordinarias en protección por desempleo, como no exigencia el periodo de protección mínima, que la cuantía de la prestación será el 70%, se pone el contador a cero, aquí la no reposición se mantiene hasta el 30 de septiembre, aunque dice el Real Decreto que no computarán las prestaciones consumidas desde esta fecha para quienes antes del 1 de enero de 2022 accedan a la prestación por desempleo por finalización de un contrato de duración determinada o por un despido individual o colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por un despido por cualquier causa declarada improcedente. Las empresas afectadas por la prórroga de los ERTES de fuerza mayor vigentes y las que estén aplicando un expediente ETOP a 30 de septiembre del 20, repetimos que deben formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones antes del 20 de octubre. También se establecen unas medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de una resolución de la autoridad competente y para aquellos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria en procesos de actividad. También se establece una prestación extraordinaria de cese para los trabajadores de temporada. Y después, en las disposiciones adicionales, lo que pienso que nos interesa en este caso es, vuelvo a decir, la disposición adicional primera que define lo que son empresas pertenecientes a, establece que se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de la actividad, todas aquellas que tengan ERTES de fuerza mayor prorrogados automáticamente, pero esta es la excepción. Además de tener el ERTE de fuerza mayor en vigor y que se prorroga automáticamente, su actividad tiene que clasificarse en alguno de los códigos TENAE 09 previstos en el anexo de la norma. También pueden acceder a las exoneraciones del apartado tercero las empresas que tengan prorrogado el expediente de regulación temporal por fuerza mayor, cuyo negocio dependa indirectamente en su mayoría de las empresas a las que se refiere el apartado anterior que hemos comentado o que formen parte de la cadena de valor de estas. Previa solicitud, reiteramos, presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y de acuerdo con un breve procedimiento que establece la norma.
y entre el 1 de octubre del 2020 y el 31 de enero del 2021 quedan exoneradas en el porcentaje que se dirá a continuación de la aportación empresarial y por conceptos de recaudación conjunta a las siguientes empresas. A. Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE de fuerza mayor y que tengan la consideración de especialmente afectadas por la pandemia o que su negocio dependa indirectamente de las mismas. B. Empresas que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP durante la vigencia de la norma y cuya actividad se clasifique también en alguno de los códigos penales del anexo. C. Empresas titulares de un ERTE ETOP a las que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto que hemos comentado 24/2020 y cuya actividad de los de rebrote se clasifique en algunos de los CENAE del anexo. Y las empresas que, habiendo sido clasificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor, transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE TOP conforme al artículo 3.3 del Real Decreto Ley. Estas empresas quedan exoneradas tanto de los trabajadores afectados por el ERTE que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020 o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo y por los periodos y porcentaje de jornada trabajados a partir de 1 de octubre de 2020, como de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de octubre y el 31 de enero del 2021 por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión y con los siguientes porcentajes. El 85% de las empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 y el 75% las empresas de más de 50 trabajadores. Hay que decir, lógicamente, que estas exenciones son incompatibles con las del artículo 2 del Real Decreto, las del ERTE por impedimento y por limitaciones y por rebrote que ya hemos comentado, aunque sí se aplicará la misma tramitación y gestión de aquellas. En la disposición adicional cuarta se establece el derecho a la prestación de cese de actividad y se la declara compatible con el trabajo por cuenta propia y la prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 del Real Decreto 24/2020. Y en la disposición transitoria única se establece que los ERTEs autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 24/2020 se mantienen vigentes, pero con los porcentajes de exoneración previstos en el artículo 2.1 que ya hemos comentado, así como los límites y la salvaguarda a que hacen referencia los artículos 4.2 y 5.2 del Real Decreto Ley. En consecuencia, espero no haberos aburrido y nada más. Bueno, en absoluto, Hermenegildo. Muchísimas gracias. Démonos cuenta de que estamos hablando de una norma que sucede a varias anteriores publicadas antes de ayer. Es decir, que son más de 50 folios de publicación en el Boletín Oficial del Estado, que te agradecemos mucho el esfuerzo realizado para aclararnos bueno, pues un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que al finalizar la jornada abriremos un turno de preguntas. Ya vemos que están llegando las primeras preguntas, que si quieres, Hermenegildo, puedes ir leyéndolas y al finalizar ya vamos a resolver todas esas cuestiones que el día a día puedan surgir. Sin perjuicio, lógicamente, de que sabéis que tenéis en nuestras oficinas abiertas el correo de covid19@cele.es para comentarnos ya vuestro caso concreto. También os invito a que acudáis a los servicios profesionales de graduados sociales, es decir, la gestión de los expedientes de regulación de empleo no se pueden hacer de cualquier manera, tiene que ser gestionados por profesionales, ¿vale? Entonces os invito a que antes de hacer las cosas, no se trata de rellenar un papel, se trata de hacer las cosas conforme a la normativa vigente para no generar problemas en la empresa y para no generar problemas en los trabajadores. Por tanto, insisto en que acudáis a los servicios profesionales, ¿vale? Ahora toca una parte que hemos querido meter por imperiosa necesidad, que es qué es lo que hago yo en la empresa cuando he estado con una persona que ha dado positivo en un colegio, comienzo de las clases, cuál es el protocolo que debe seguir. El día a día de las relaciones laborales en la FELE están gestionadas por una persona
que hoy nos acompaña, que es Aleisa, que lo hace estupendísimamente y que está familiarizada con estos temas que son tan necesarios para nuestra organización y para las empresas. Por tanto, cedo la palabra a Aleisa para que nos hable de este tercer bloque. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, voy a intentar acortar porque estamos un poco mal de tiempo. Antes de empezar, me gustaría recordar que dentro del ámbito autonómico, en medidas preventivas en los centros de trabajo generales y específicas de cada sector, se nos regula por el Acuerdo 46-2020 y que de forma muy general lo que establece es distancias, mascarillas, la higiene continua y la recomendación de las restricciones sociales fuera del ámbito de la convivencia. Además, sí que me gustaría recordar que se habilitó desde el 9 de julio la Inspección de Trabajo para la vigilancia y cumplimiento de todas estas medidas dentro de los centros de trabajo y que se graduó una serie de faltas con unas sanciones de hasta 600.000 euros. O sea que vamos a intentar cumplir todas las medidas, ¿vale? Vale, tenemos varios niveles de exposición de riesgo. Hay una exposición de riesgo que es situación, cuando se produce un contacto estrecho, que es lo que realmente nos va a interesar dentro del centro de trabajo, una exposición de bajo riesgo, un caso sospechoso, a lo mejor está estornudando, y que no incluye un contacto estrecho ni un contacto confirmado, y luego una baja probabilidad de exposición. O sea, a trabajadores que no atienden al público, que lo hacen a más de 1,5 metros y que guardan todas las medidas de protección. Para los trabajadores que presentan síntomas antes de acudir al centro de trabajo, no acudáis, es mejor prevenir que lamentar, ¿vale? Los trabajadores que durante el trabajo se les empiezan a presentar algún síntoma. Si presentan algún síntoma, o sea, lo primero que es aislar o sacarlo de fuera del centro de trabajo. Si se presentan síntomas muy graves, llamad al 112. La empresa tiene que contactar necesariamente con el servicio de prevención, dentro del servicio de prevención con el área de vigilancia de la salud o bien con el teléfono de la comunidad autónoma que han habilitado para ello. Y seguir las instrucciones para seguir todos los protocolos. El servicio de prevención te va a decir cómo hacer la trazabilidad y para eso se distinguen varios supuestos de contacto. Contacto estrecho, que como he dicho es el fundamental para el centro de trabajo, el probable, que ya tiene un caso de infección respiratoria, un posible, que es infección leve, un contacto casual, que es bueno, que a lo mejor ha estado en contacto o no, ¿vale? Y un caso sintomático, presenta síntomas que pueden ser compatibles o no. El contacto estrecho. El contacto estrecho es el que se define como: no he guardado la distancia de seguridad, he estado más de 15 minutos con esa persona y seguramente no he tenido puesta la mascarilla, ¿vale? En estos casos, cuando se define el contacto estrecho, repito, el servicio de prevención es fundamental, se establece una cuarentena domiciliaria de unos 14 días. Ahora han hablado de bajarlo a 10, dependiendo de los síntomas, de cómo sea el círculo de convivencia de la persona afectada, ¿vale? Se tiene que hacer una vigilancia de los síntomas, tanto desde la empresa como la responsabilidad personal de todos. La empresa ha de comunicar al empleado que es un contacto estrecho y hacer el seguimiento de las personas dentro del ámbito laboral. Fuera no nos vamos a meter. Esos serán los servicios sanitarios quien lo valoren. ¿Quiénes son sus contactos más comunes? Para los casos asintomáticos se recomienda la vigilancia pasiva, reforzar la información. Es necesario
Para esto y para todos los ámbitos de la prevención de riesgos, información y formación, ¿vale? Limitar la vida social, la valoración de cada caso y seguir las indicaciones, sobre todo del servicio de prevención. Una vez el servicio de prevención ha hecho la trazabilidad y para evitar el riesgo de transmisión dentro del centro de trabajo, con el área de vigilancia de la salud de estos servicios, si la persona... A ver, los servicios son los que se van a poner en contacto con los servicios públicos de salud. Son los que van a buscar contactos estrechos y coordinarán con el servicio de prevención. Tras el cribado, el servicio de prevención, el área de salud, emitirá un informe a los servicios públicos de salud si el contacto es laboral. Recordar que además el contacto laboral es una baja por enfermedad común cuya gestión es como accidente de trabajo, ¿vale? Se cobra desde el primer día el 75% de la base. Una vez se llega al servicio público de salud, se harán las pruebas diagnósticas que se determinen y ahí se podrá. Negativo, puede reincorporarse a la actividad y positivo, aislamiento y repetición de las pruebas cuando los servicios sanitarios lo consideren oportuno. Se establece un protocolo también para trabajadores especialmente sensibles y para lo mismo tenéis que llamar a los servicios de prevención. En los servicios de prevención están obligados a colaborar, coordinar y cooperar entre empresas. Son los que establecen el canal de información entre la empresa y los servicios sanitarios, ¿vale? Y así poder facilitar tanto los casos sospechosos como los contactos estrechos y los trabajadores especialmente sensibles a los que se le tiene. Respecto del cierre del centro de trabajo, lo van a determinar si existe un brote. No quiere decir que por un caso se vaya a cerrar el centro de trabajo. Si yo no soy contacto estrecho y no tengo relación y he mantenido todas las medidas de seguridad de las recomendadas, no tengo síntomas, tengo que seguir yendo a trabajar. ¿De acuerdo? Y luego, los niños del colegio. Si tu hijo es positivo, te quedas en casa. O sea, te quedas en casa si la clase está confinada, evidentemente. Si tu hijo es positivo, te darán la baja. Si tu hijo está confinado porque en su clase hay un positivo, tendremos que acudir a otros métodos de flexibilización y al acudir al plan Me Cuida de reducción de jornada. De momento no se ha establecido la baja para esos casos, ¿vale? Salvo que el niño sea positivo. Y por esto he intentado acelerar mucho, Enrique, con esto termino. Vale. Muy bien, Alisa, pues muchísimas gracias. Habrá que contar, lógicamente, con los servicios de prevención. Hay que decir que en la FELE está la Asociación de Servicios de Prevención plenamente integrada y a la cual pues animo también a celebrar una jornada en esos términos, ¿no? A que nos den un poco esas directrices o esa coordinación que tenemos que tener con ellos y que nos hubiera gustado tenerlos también aquí en la jornada de hoy, pero la verdad es que el tiempo es muy limitado y teníamos que priorizar un poco las distintas intervenciones. Pero tomamos nota y dejamos pendiente una jornada, una intervención, una mesa redonda o lo que sea necesario con nuestros servicios de prevención en la provincia de León para que tengan su altavoz frente a las empresas de la Federación de Empresarios. Dicho esto, nos queda clausurar la jornada y para nosotros de verdad que es un auténtico lujo contar con pues, la autoridad laboral para nosotros en Castilla y León, que es don José Antonio Bartolomé, que es el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de nuestra comunidad autónoma, a la cual pues cedo la palabra sin más preámbulo. Muchas gracias, José Antonio, por asistir. Buenos días a todos y el agradecimiento es mío por poder participar en esta jornada, en la invitación a la Consejería de Empleo e Industria, ¿no? Es una jornada que ha resultado muy interesante, creo que por la calidad, por la claridad y por los temas que se han elegido por parte de FELE, ¿no? Uno de los elementos de los que se ha tratado, que es la cuestión de los ERTES,
pues nos toca muy de cerca en la Dirección General de Trabajo. Sabemos que es complicado, que ha sido complicado durante este tiempo y tenemos compromiso de mejorar la gestión, de tratar de ser mucho más ágiles en la gestión de los ERTEs, ¿no? Con respecto a los otros dos temas, evidentemente también estamos ahí, pero la parte es administrativa de los ERTEs y estando presente también, como están los graduados sociales en la figura de su presidente, pues también quiero comprometerme para mejorar esa gestión que creo que, como todas las cosas, es mejorable dentro de la dificultad. Y dicho esto, lo que sí me gustaría es hacer un pequeño análisis de qué es lo que nos podemos encontrar como nuevo escenario laboral para el año que viene, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que la palabra que define ese escenario laboral es la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a ocurrir, la capacidad que vamos a tener para controlar la pandemia, para controlarla desde el punto de vista sanitario, pero que sea compatible con la actividad económica. Si no conseguimos ese equilibrio, el equilibrio entre sanidad y economía, las dificultades que se nos vienen encima serán muy grandes. Desde la Junta, desde el primer momento, hemos apostado por ser capaces de encontrar ese equilibrio. Somos muy exigentes con los cumplimientos sanitarios, creo que somos de los más exigentes de este país, pero también hemos querido ser también de los más facilitadores de que la actividad económica pueda continuar. Por lo tanto, ese control de la pandemia junto con la compatibilidad económica es fundamental y va a condicionar el escenario laboral que nos encontramos el año que viene. Evidentemente, el escenario laboral tiene que ver con el escenario económico, con lo que nos vamos a encontrar. Son muchos los datos y muchos los estudios que nos están llegando, que se están haciendo, pero bueno, yo creo que podríamos encontrar algunas cifras que son comunes a todos ellos o más o menos están en la misma línea. Este año Castilla y León va a perder un 10% de su PIB y el año que viene podríamos recuperar un 6%. Quiere decir que acabado el año que viene, independientemente de la situación, perderemos en torno a un 4% del PIB. Eso es una pérdida muy importante, eso es un impacto muy importante en la economía de nuestra comunidad autónoma, pero es inferior a la media nacional. Es inferior por diferentes razones que trataré de explicar muy rápidamente, pero que va a tener también un impacto muy importante en el empleo. En torno a 27.500 trabajadores perderán su empleo, según los cálculos de algunas entidades bancarias, que creo que podríamos estar hablando de eso, y nos situaría en el 13,5% de desempleo para el año que viene. Por lo tanto, el impacto en empleo va a ser muy, muy importante. Y el impacto en empleo no es nada más que la traslación del impacto en la actividad económica que tengamos en nuestra comunidad. La caída de la demanda interna es evidente, se va a producir de manera intensa. Veremos si la caída de esa demanda interna afecta más o menos a los productos y servicios producidos en la comunidad, con lo cual aumentará esa caída de la demanda interna. La recuperación de la industria del automóvil es muy importante. Nosotros tenemos una potente industria del automóvil que tiene que ver mucho con la exportación y, por lo tanto, también la caída de la demanda en Europa nos va a afectar como comunidad autónoma. Pero también tenemos algunas cuestiones positivas, algunas cuestiones que como comunidad autónoma nos ayudan, ¿no? El impacto que ha tenido esta crisis económica derivada del COVID ha sido menor, tanto en la agricultura, en su parte industrial agraria, como en la industria general en nuestra comunidad. Ahí nosotros hemos visto un impacto menor. Nuestra exposición al turismo de exterior también ha sido menor. Creo que tiene que ser muy positivo para esta comunidad las ayudas europeas, que estamos viendo que pueden retrasarse, pero creo que si somos capaces de generar proyectos que sean capaces de mejorar nuestra capacidad de competitividad empresarial, serán fundamentales, igual de fundamentales que los programas de garantías públicas y también los 1.200 millones de euros que moviliza la Junta de Castilla y León para la comunidad, tanto en avales como en gasto. Esas son las partes positivas, las partes que nos tienen que servir de palanca para que ese escenario económico se traduzca también en un escenario laboral mucho más positivo para el año que viene. Desde la Consejería tenemos claro que tenemos una herramienta fundamental para poder acometer esta crisis, que es el diálogo social. La voluntad de mantener el diálogo social por parte de la Consejería es inequívoco. El reconocimiento social que tiene el diálogo social está ahí. Nosotros
participamos de ese reconocimiento. Los acuerdos que se han realizado en el seno del diálogo social han sido muy importantes durante todos estos años y eso ha servido para mejorar la comunidad, y es evidente que hay una ley, hay una legislación, tanto el estatuto como la ley del diálogo social de 2008 están ahí, y por lo tanto todo eso conforma la voluntad de mantener el diálogo social. Pero también es verdad, y hay una voluntad política expresada por la consejera, de que hay que adaptar el diálogo social, de que el diálogo social tiene que ser receptor de nuevos actores, de nuevas aportaciones, de enriquecimiento a través de comisiones especializadas que puedan no romper lo que es la estructura del diálogo social, sino que la puedan enriquecer, que se pueda trabajar y que se pueda mejorar. Por lo tanto, queremos también establecer un equilibrio entre ese reconocimiento, ese mantenimiento de lo que es el diálogo social, con la adaptación y el enriquecimiento con otros actores. Por lo tanto, esta parte del diálogo social creo que también beneficia a nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene una tradición muy larga de diálogo social y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando ahí, trabajando con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales más representativas, pero incorporando esas mejoras y esa adaptación a la realidad. Dentro de este diálogo social, dentro del seno del diálogo social, vamos a negociar el plan de choque por el empleo. Empezaremos la semana que viene a negociarlo como consecuencia de otro de los grandes acuerdos políticos que tienen que ver con esa tradición política en Castilla y León, que es la búsqueda del consenso y que es el plan de recuperación de Castilla y León, firmada por todos los partidos políticos, en los que encomiendan al diálogo social la negociación de este plan de choque por el empleo. Plan de choque que va a ir encaminado al apoyo a las empresas a través del mantenimiento del empleo. Nos parece fundamental mantener el empleo. El crecimiento del empleo también va a tener sus líneas, pero estarán en el plan de empleo, que es compatible y a mayores de este plan de choque por el empleo. También el apoyo a los empresarios para adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos que van a salir de esta pandemia. Hoy lo estamos viendo, esto que podía ser excepcional hace unos meses se ha convertido en normal, en mantener estas reuniones online. Por lo tanto, también tenemos que incidir ahí. Tenemos que ser capaces de favorecer la financiación de las empresas para dotar de liquidez a las empresas de nuestra comunidad y también apoyar en los gastos financieros que se derivan de esta pandemia. Ya hemos abierto una línea para ayudar en la cuestión de EPIs y vamos a abrir próximamente otra línea para apoyar la compra de protecciones colectivas para trabajadores y empresarios. Por lo tanto, creo que este final del año 20 y lo que es el año 21, lo que nos va a llevar a ser capaces de gestionar la incertidumbre con la dificultad que tiene esa gestión, pero no podemos dejar de ser conscientes de que va a ser así. Creo que debemos de buscar acuerdos, de buscar consensos, de llegar a acuerdos importantes de comunidad, aprovechar la situación para mejorar la competitividad y la modernización de nuestra economía. Creo que es una oportunidad, aunque suene atópico, es así. Estos grandes cambios, estas grandes convulsiones dan oportunidades, crean oportunidades, y para todo eso lo que podéis contar es con el apoyo de la Consejería de Empleo y de Industria, con la Junta de Castilla y León, que estaremos ahí para llegar a estos acuerdos, estos consensos y aportar las ayudas que se necesiten. Por lo tanto, la Consejería está abierta, mi despacho está abierto para lo que se necesite y, por supuesto, dispuesto a participar en esta o en cualquier otra actividad con la que queráis contar con nosotros. Muchísimas gracias por haberme permitido participar y espero que este debate que vais a tener después aclare muchas cuestiones y sea fructífero y positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Agradecerte y agradecer a la Consejería también el esfuerzo que está realizando por las empresas de nuestra comunidad para hacernos una idea, un ejemplo, pues a lo mejor, no sé, muy significativo. En estos momentos estamos celebrando esta jornada con el director regional de trabajo, mientras que la consejera de Empleo está celebrando una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de la provincia de León, ¿no? Entonces, bueno, pues pone un poco de manifiesto esa implicación que realiza la consejería con la patronal en León y con la patronal también en Castilla y León, que yo estoy seguro que nuestra patronal
va a estar siempre al lado de la consejería y va a estar siempre en todo aquello que sea beneficioso para la actividad empresarial. Dicho esto, bueno, pues agradecer, José Antonio, tu implicación personal en esta jornada, también al responsable o al representante del Colegio de Graduados, y bueno, pues sin más preámbulo nos quedamos un poco nosotros a resolver aquellas dudas o cuestiones que nos han ido planteando en los distintos foros que tenemos en la aplicación informática. Muchas gracias, José Antonio. No sé si Leonardo te vas a quedar o no, está a tu libre disposición, esta es tu casa. Bueno, pues si queréis participo un poco, no sé si me oís. Bien. Yo sé que José Antonio tiene una mañana muy apretada, una agenda muy apretada. Yo me ausento y os doy las gracias, y en las mesas de negociación, de acuerdo, siempre estará la consejera y la consejería. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver cómo